Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Señor Jesús, envía tus santos ángeles para ministrarnos y protegernos con todas nuestras actividades. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto a nosotros y a nuestros familiares. Protégenos ahora y siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, protégenos siempre. Guíanos siempre. Llévanos a ese amor profundo. Cuando tú veniste a esa iglesia primitiva y le diste esa fuerza, ese valor, ese amor de dar hasta la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y nos quedamos en la enseñanza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vengo a hablar ahora un poco del matrimonio, porque el matrimonio es el inicio de la iglesia y el matrimonio es la base fundamental de la fe, porque de allí nace todos los que van a dirigir la iglesia, de allí nace de allí se aumenta la creación de nuestro Señor que quiso siempre que este mundo estuviera lleno a través de seres humanos, de su creación más preferida, a través del matrimonio. Es por eso que si no hay matrimonio, no hay esa gran bendición de Dios, ¿no? Esa bendición donde el mundo se va a conservar puro y santo y sano a través del matrimonio. Entonces, cuando no hay matrimonio, hay una creación que se está creciendo, pero no con la bendición de Dios. En el matrimonio existe una palabra, un don que se llama amor. En el amor existen tres tipos de amor: el amor filial, el amor eros y el amor que es el amor de Dios, ágape. Hay unas pequeñas diferencias. En el amor filial es un amor de padre a madre, en el amor eros está la pareja y en el amor filial está el amor de Dios, eterno, para siempre, por siempre. Necesitamos en el amor de la pareja dos tipos. El amor ágape, que es el de Dios. Cuando aceptamos ir a formar una pareja, buscamos las cosas de Dios y nos unimos con Dios en esa pareja. En el amor eros es necesario por el deseo carnal. Es necesario siempre y cuando lleve un control como Dios manda. El amor eros es importante en la pareja, el deseo carnal, la realización de ese matrimonio, en eso consiste. Solo que a veces nos confunde la humanidad con decirnos que el matrimonio no es necesario, el matrimonio eclesial, el matrimonio de Dios, ese donde Génesis 2:24 Dios dio la orden al hombre. Vamos a leer Génesis 2:24. Dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Entonces pasan a ser los dos una sola carne. Esa es la unión que hace Dios
a través de la iglesia para seguir aumentando su creación y que reciba la plena bendición. Así como allá dice acerca del diezmo, que el que pague el diezmo recibirá lluvia de bendiciones, se abrirán las puertas del cielo. Así es el matrimonio. Y es por eso que en estos tiempos que ya poquitos buscan casarse, sino solo unirse ilegalmente, hay tanta maldad en el mundo, hay tanto pecado, hay tanta desgracia. ¿Por qué? Porque en aquellos años no se unía una pareja si no estaba casados. Estoy hablando de los inicios, estoy hablando de después de Jesús, cuando el evangelio cubrió parte del mundo, la parte más principal, se respetaba la palabra de Dios y se le daba esa gran importancia y el mundo era sano, el mundo se sanó. Esos que ya se llamaban gentiles se llamaban cristianos. Esos que también se llamaban paganos se llamaban cristianos y respetaban a Dios, y Dios bendijo la tierra. Creció la iglesia, creció el mundo, se llenó de gente, hubo bendición, hubo religión, hubo crecimiento en esta tierra, como decir, ser buen profesional, legal, no un profesional que trabaja por dinero. Esa era la bendición que tenían. El mundo vivía sano, no había tanto crimen, no había tanta corrupción en los gobiernos. ¿Por qué? Porque escuchaban la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, mi hermano, usted alcanza esa bendición. Pero cuando no escuchamos la palabra de Dios y queremos hacer nuestro propio deseo, nuestro propio pensamiento, es cuando caemos en la desgracia que ha caído el mundo hoy, y no va a recuperarse esto si no volvemos atrás, si no hay conversión, si no regresamos a la casa de Dios. A la casa, no a las casas. A la casa de Dios, para poder ser guiados como un carro en estos tiempos que pone su GPS, el conductor pone su GPS y ahí solo va guiándose por la flecha que lo lleva al camino donde quiere ir. Observando aquí que dice Colosenses 3:18, hablando de ese amor eros, el amor, el apetito carnal, el deseo de estar con una pareja, dice que debemos de tener un control. Hay una necesidad, sí, pero con control, con el mandato de Dios. Porque si el mandato de Dios fuese como vivíamos en aquellos nuestros antepasados, los gentiles, entonces sería como yo pienso, como yo quiero, como a mí me pide el cuerpo. Dice Colosenses 3:18, dice, esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Someterse al marido es eso de cumplir. Es eso de llevar la obligación. Es eso del matrimonio, que el matrimonio es una alianza. La alianza se hace con sangre siempre. Es por eso que en aquellos tiempos vivíamos en esa pureza donde se hablaba de que el matrimonio tenía que llegar en castidad. Pero
sometido siempre, no porque yo quería, sino porque la palabra de Dios así lo pide. Entonces nosotros en estos tiempos queremos hacer todo fuera de lo de Dios. Y es cuando caemos en pecados mortales, cuando no respetamos a nuestras parejas, no respetamos a Dios, y entonces se acaba esa gracia que viene de Dios. En San Mateo 9:6, 19, 4 al 6, encontramos a unas personas preguntándole a Jesús acerca del matrimonio. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos también el pueblo quería vivir como había vivido en sus épocas cuando era idólatra. El pueblo de Dios era un pueblo idólatra también que Dios lo convirtió para poder enseñarnos sus leyes a través de ese pueblo, pero ellos cayeron también en renegar de Dios más adelante. Dice Mateo 19:4, que le van a preguntar a Jesús. Voy a leer del 3. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído? Voy a hacer un alto aquí. ¿No han leído? Ese es un reclamo que Jesús hace a todos nosotros. En estos tiempos nosotros no hemos leído la palabra de Dios. En este tiempo nos dejamos llevar por el que dicen, por el que dirán, por la comadre que vino a decirme: deja a esa mujer, deja a ese hombre, sabiendo que son casados por la iglesia y que no se pueden separar, sabiendo que tienen hijos, y que esa frase de que dejen, ese consejo falso del demonio, como dice la palabra de Dios, ese consejo va a separar unos hijos que van a sufrir con el tiempo. Y usted, como consejera o consejero de esa pareja, usted va a dar cuentas a Dios. Porque dice, no han leído. Eso quiere decir que nosotros no sabemos qué dijo Dios acerca del matrimonio, qué dijo Dios acerca de la familia, qué dijo Dios acerca de la unidad de dos personas de distinto sexo. Porque la unidad no es en dos sexos iguales, es en diferentes sexos, masculino y femenino. Si el mundo hoy le quiere meter a la juventud, porque a la juventud es la que van a engañar, de que el matrimonio es o pareja es entre dos del mismo sexo, están muy equivocados. O sea, así como dice Primera de Corintios 1:19, dice: les volveré estúpida la inteligencia, tonta su inteligencia. Un doctor que conoce un cuerpo humano, cómo se va desarrollando un cuerpo humano, es capaz de decir que un niño varón que tiene su sexo de varón es mujer. Eso se llama estupidez en su conocimiento. Dios los vuelve tontos. Dios ya no quiere ver tanta maldad, y entonces permite que el diablo se le meta a ese doctor que estudió 8 o 10 años y sigue estudiando toda su vida, y ahora ya está diciendo que la pareja se reproduce entre dos del mismo sexo. Porque aunque no lo digan, se reproduce, ellos están diciendo que se reproduce teóricamente o técnicamente. Entonces nosotros no han leído, dice Jesús, no hemos leído la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a decir exactamente la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios.
Esa es la palabra que nos va a llevar a la verdad, porque otras escrituras pueden venir contaminadas con otras cosas que no son las que Dios quiere que Dios ha mandado, porque escrituras hay muchas por allá, pero libros que lo pueden aconsejar, pero lo van a aconsejar no con la palabra que Dios quiere, sino la palabra de un hombre que se le volvió estúpido su conocimiento. Dice 19:4, iba por donde dice, ¿no han leído? Dice que el Creador al principio los hizo hombre y mujer, dos sexos diferentes. Si usted todavía es inteligente, usted va a entender que sexo diferente es para la unidad del matrimonio. Dice, y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Por qué dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre? Porque le van a decir allá le van a decir que el matrimonio no existe, que el matrimonio es que lo case un abogado, que el matrimonio es invento. No, hermano, la palabra de Dios dice, Jesús está hablando aquí, dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y ese sello es la garantía de una familia bendecida por Dios, de una familia que nace de Dios. Entonces los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Los fariseos están queriendo justificar una ley que no es de Dios. Esa ley es lo que hizo Moisés. Moisés se vio en la obligación de decirles, pues, les firmo yo, pero eso dijo, Jesús lo está diciendo bien claro, eso fue Moisés, eso no viene de Dios. Es por eso que dice anteriormente, no han leído. Y si no habían leído, ¿por qué ellos creyeron esto? Porque no habían leído, porque si hubieran leído la palabra de Dios, no hubieran permitido que Moisés, o no hubieran presionado a Moisés que les firmara un acta de divorcio. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, que ahora cualquiera viene y dice, no, que el matrimonio no existe, que el matrimonio lo inventó fulano, lo inventó la iglesia tal. No, hermanos, la palabra de Dios lo está diciendo bien claro. No puede usted irse porque otro dice. Usted tiene que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios está para eso, para descubrir quién viene predicando la verdad o la mentira. Eso está escrito ya y eso es palabra de Dios. Así como decimos nosotros cuando nos leen la palabra de Dios. Pero estamos seguros que nos están leyendo la verdad o nos están inventando o solo estamos escuchando opiniones de otra persona. Eso es que hay que asegurarse. El matrimonio es el amor de Dios reflejado en la humanidad para aumentar su creación. Es una creación continua, un proceso continuo donde Dios bendijo su creación y fue bueno todo lo que hice, dice, fue bueno cuando hice al humano, al hombre y mujer, pero va a seguir siendo bueno si nosotros acatamos su ley.
por razones de desconocimiento, de predicación, es cuando se cometen errores, pero hay muchas personas que al oír esto, o al oír un predicador que les habla que tienen que estar casados para formar un hogar, corren a buscar la manera de casarse. Pero casarse no quiere decir yo me voy al juez a casarme, yo me voy al pastor evangélico a casarme, no, porque él dejó personas encargadas para que se hicieran las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy misteriosas y es donde debemos de buscar esas personas que Dios eligió para eso, que se eligió y sigue eligiendo, porque eligió a los judíos, eligió a los apóstoles, y ahora después de los apóstoles quedaron los sacerdotes o obispos, que son los encargados de eso. Eso lo debo creer yo. Si ya lo leí, lo voy a creer, pero si no he leído, no voy a opinar yo con la enseñanza de otro o con mi propio pensamiento. En San Mateo 5:31 al 32 veremos qué dice San Mateo 5:31 al 32. Nosotros como cristianos católicos tendríamos que empezar a leer, empezar a estudiar las escrituras, estudiar el catecismo, estudiar qué dice la iglesia. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se casa con la mujer divorciada cometerá adulterio. ¿Puede divorciarse? Sí. ¿Puede volverse a casar? No. ¿Qué dice la iglesia si un matrimonio? Recuerde que el matrimonio es una alianza. Y en esa alianza, todas las alianzas se hicieron con sangre. Eso habla de virginidad en el matrimonio, primer lugar. Segundo lugar, un matrimonio es un acuerdo entre dos personas. Si ese acuerdo fue manipulado o bajo presión, ese matrimonio puede ser falso, puede anularse. ¿Por qué? Porque una alianza, la primera alianza Dios la hizo con Abraham. Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel, primero con Abraham, y no lo presionó, era voluntario. Había que creerlo, había que decir sí. Esa es una alianza, no es bajo presión, no es bajo dictadura. Hablando de los gobiernos actuales, no es dictadura, no es una dictadura, es un acuerdo mutuo. Entonces, aquí aparecen los dos hogares, uniones. Unión libre y unión de matrimonio. Si usted está unido a una mujer o un hombre por unión libre, usted es libre de irse a la hora que usted quiere. Usted puede dejar esa mujer, usted puede dejar ese hombre. A la hora, aquí lo dice bien claro, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Puede dejarla a la hora que quiera, puede buscarse otro a la hora que quiera, pero el que está casado, ese si se vuelve a casar, está ya cometiendo un pecado mortal que lo va a llevar a un juicio eterno, a una condenación eterna. Pero el mundo nos mete que no. El mundo quiere irse siempre contra Dios. Este mundo ahora es contra Dios. Este mundo ya no ama a Dios. ¿Por qué? Porque se dejó de
de sembrar ese amor en los presidentes, en las familias, porque de la familia salen los sacerdotes que van a llevar la palabra de Dios, y de la familia salen los presidentes que van a gobernar a un pueblo, y ese gobierno enseña cosas de libertinaje, y a eso le encanta a la humanidad, el libertinaje. Siempre Dios ha venido luchando con nosotros desde los inicios, y siempre caemos en ese libertinaje. Nos encanta. Buscamos de Dios, sí, porque tenemos el Espíritu Santo dentro y somos templo de Él, pero el deseo carnal, ese amor eros que hablaba atrás, ese nos domina a nosotros, es el que domina la carne. Y nosotros nos dejamos dominar por eso, por falta de conocimiento también, o porque somos débiles. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no vamos a poder luchar contra ese problema. Y en Sabiduría 3, 11 al 12, vamos a ver qué nos dice Sabiduría acerca del matrimonio, acerca de estar cerca de Dios. Porque nosotros nos cuesta seguir a Dios. A todos nos cuesta. Sabiduría 3, 11 al 12. Dice, hay de aquellos que rechacen la sabiduría y la disciplina. Para ellos toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. También son estúpidas sus mujeres y sus hijos. Perversos, una maldición se cierne sobre su descendencia. Una maldición, son estúpidas sus mujeres y sus hijos. Eso es lo que yo les decía antes de esas parejas que tienen ese montón de hijos donde no tienen sabiduría para enseñarlos. ¿Por qué? Porque comenzaron con el pie izquierdo. Dejaron el matrimonio, dejaron de creer en Dios, dejaron de bendecir ese hogar con la bendición de Dios, con la bendición que baja del cielo. Y entonces dice, ay, es que mi hijo, no, es que usted comenzó mal también, porque si usted hubiera buscado a Dios, usted hubiera llevado a sus hijos a la iglesia, hubiera sabido hacer las cosas bien hechas desde un inicio, respetando a su padre y a su madre. Pero si usted irrespetó a su padre y a su madre desde un inicio, ¿cómo usted va a recibir bendición de sus hijos si no se casó para honrar a su padre y a su madre? Porque muchos de aquellos tiempos, quizás no hoy, pero en aquellos tiempos las parejas eran casados, y de usted ya pareció que no se casó. Entonces no honró a padre y a madre, y el que deshonra a padre y a madre, Dios no le bendice. Bendición, dice, para el hijo que ayuda a sus padres. Bendición para el hijo que respeta a sus padres. Pero si usted no lo hizo, entonces usted vive una vida así, pero fuera de la bendición de Dios. ¿Hay un castigo para estas personas? Sí. ¿Por qué? Porque el adulterio es un gran pecado. ¿Por qué? Porque la fornicación es un gran pecado. También decía yo que sí se puede separar una pareja, sí se puede separar, pero dice que no se debe volver a casar. Y si usted se vuelve a casar, dice que sea casado solo por las cosas de Dios, no que porque ya se me murió mi esposo o mi esposa, yo me voy a juntar con otro, porque yo lo que quiero es libertad. Yo quiero vivir, ya no quiero ser casado porque la vida es más bonita cuando yo hago lo que yo quiero. Dice 1 Corintios 7,
7:5 en adelante. Dice del 5 en adelante, vamos a leerlo. Dice, no se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Lo que les digo es un mandato. No, perdón, lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Bueno, aquí va a hablar San Pablo de vivir soltero, pero en el caso dice del matrimonio y divorcio. Ese es el tema que va a tratar ahorita San Pablo. Me voy más adelante al 10. En cuanto a los casados, les doy esta orden que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Dice que no se debe que no se separe de su marido, y si se separa que no se vuelva a casar, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. ¿Por qué? Porque ya no puede casarse. Está casada, no se puede casar otra vez. Entonces tiene que volverse a su marido, volver a la paz, hacer paz con él, porque tiene deseo carnal y entonces tiene que regresar a aquel que dice en la consagración del matrimonio, dice, hasta que la muerte los separe. Y entonces, ¿voy a permitir yo, conociendo la palabra? No, Jesús es bien claro, no han leído. Conociendo la palabra ya no podemos permitir que caer en ese pecado. Somos débiles, sí, pero no debemos de caer, debemos de luchar por llegar a la vida eterna. Entonces viene el juicio final para aquellos que, siendo casados y respetaron su compromiso, su alianza, violentaron la alianza, porque violentar es no ser fiel. Dice Hebreos 13:4, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Dice que los que se dan licencia de tener sexo sin la bendición de Dios, Dios los va a castigar. Esos son los que viven en fornicación. Y los que cometen adulterio son los que son casados y traicionan su pareja. Algo que Dios detestó fue la traición, dice, a esa mujer de tu juventud. Eso lo detesta Dios. Y si tú ya lo hiciste, tú tienes la opción de pedir perdón a Dios, porque Dios perdona todo, solo que tiene que haber conversión. Le dijo a la mujer adúltera, vete en paz y no peques más. Eso significa el perdón de Dios con aquellas personas que Dios mismo nombró en Hebreos 5:1 para ser encargados de las cosas de Dios. Y si alguien le dice lo contrario, se lo tendría que leer con las escrituras para poder rechazar una enseñanza donde se buscan las cosas de Dios con sinceridad, siendo sinceros de corazón, siendo transparentes.
Y encontramos aquí una palabra que dice sumo sacerdote. ¿Por qué dice sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote está nombrando ya a una persona que ahora se va a llamar obispo, que es como el reemplazo, el relevo de aquellos que fueron sumos sacerdotes y apóstoles. Entonces, para este nombre ahora, este cargo ahora se llama obispo, que es el que está allí como dirigiendo. Eso el sumo sacerdote dirigía más que todos los sacerdotes, ¿no? Entonces, a eso algo similar así. Estoy diciendo algo similar, pero es para tratar de no imponer algo donde no lo dice claramente así la escritura. ¿Por qué? Porque si hablamos de sumo sacerdote, en estos tiempos el sumo sacerdote Jesús lo dice más abajo, no lo voy a leer, solo lo estoy diciendo, repitiendo aquí, que porque más adelante, después de donde yo termine de leer, allí dice que el sumo sacerdote es Jesús, pero nosotros tenemos unos encargados de los sacerdotes, de dirigir a los sacerdotes, que se llaman obispos, y entonces hay una relación, una analogía allí, una comparación. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Como es tomado de entre los hombres, no es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Dice, por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bueno, les voy a leer el 5. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Entonces, cuando usted se vaya a casar, usted no ande buscando pastores evangélicos, usted no ande buscando jueces para que lo instituyan su matrimonio de Dios, matrimonio de la tierra sí, pero no el de Dios. Un juez puede casarlo para representarlo en las cosas legales de la tierra, pero en las cosas legales del cielo solo el sacerdote está encargado de las cosas de Dios. Así que un matrimonio no es cuando usted es más fuerte que el otro. Un matrimonio no es cuando usted habla más fuerte que el otro. Un matrimonio no es cuando usted se toma la mayor parte del dinero más que el otro. Un matrimonio es donde hay esa unidad, donde hay esa comprensión, donde hay ese respeto, donde hay comprensión, porque eso es amor, comprensión, respeto, compartir. Pero si usted ya tiene una separación de sus bienes, una separación de su carácter, usted ya no está cumpliendo con esa alianza donde dice hasta que la muerte nos separe, y hasta que la muerte nos separe vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar otras personas buenas, bonitas o buenas, como que usted quiera, pero no son su pareja, no son su bendición. Esa es su maldición. Usted la podrá ver bonita, comprensiva o bonito y comprensivo, pero no es su bendición, porque usted ya está casada con la que usted decidió esa vez y ya no puede, no va a ser feliz. Será feliz carnalmente, pero no espiritualmente, porque allá arriba
hay un juicio. Allá arriba hay que dar cuentas. Y eso es lo que busca Dios de nosotros. El amor, la comprensión, tanto para Él como para nuestras parejas, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra vida social. Tenemos que tener comprensión, tenemos que tener amor, porque sin amor nada se puede hacer. Dice que el amor es paciente. Estoy leyendo Corintios 13, 4 en adelante. Que el amor es paciente. ¿Es paciente usted? Si está casado, usted está cumpliendo con Dios. Y muestra comprensión. Comprende usted a su pareja, usted está cumpliendo con Dios. Dice, el amor no tiene celos. ¿Es celoso usted? No está cumpliendo con Dios. No aparenta ni se infla, no es superior a ella o a él. Usted se siente servidor de él o servidor de ella. Eso es, usted allí está cumpliendo con Dios. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. Actuar con bajeza se llama humillar a esa persona delante de todas las amigos o quien sea. Usted trata de humillarlo porque usted no conoce a Dios. Usted no está cumpliendo con Dios. Usted se casó nomás por casarse sin el conocimiento de qué significa un matrimonio. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo, el perdón. No padece de ira con su pareja y perdona todo. Olvidar significa perdonar. Si usted no practica estas cositas que está mandándole Dios a decir por medio de mi boca, usted no es un seguidor de Cristo. Usted no está cumpliendo con su promesa de que serviré en todo a mi pareja, en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la prosperidad y en la pobreza. Esto es lo que quiere Dios. Porque si usted no cumple todo esto, usted lo que está acumulando es una gran ira para el día del gran final. Termino con Romanos 2:5 en adelante porque cuando usted haga todo esto que está haciendo, bueno o malo, usted va a tener o un castigo o una recompensa. Usted va a ser bendecido o va a ser, con las palabras correctas, bendecido o maldecido. Porque la palabra de Dios es así directa y así lo dice, que usted va a recibir una bendición si usted hace las cosas de Dios, y si no, pues una maldición. Dice 2, 4, 5 en adelante, dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Cuando Dios se presente como justo juez, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación
para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Ese es el juicio final para quien es casado y no cumple, para quien promete o jura ante Dios y le falla. El matrimonio es una alianza donde se hace un juramento, donde hay un compromiso con su pareja y con Dios, y si usted no la cumple, usted se está acumulando ira para el día del juicio. Pero recordando siempre que somos pecadores y la conversión los trae a la salvación, a la casa de Dios, como el hijo pródigo se fue y se arrepintió, regresó a su casa, de la casa de su padre, y le pidió perdón. Entonces usted tiene la opción de decidir hoy si sigue a Dios o sigue al mundo o sigue sus caprichos. Porque si algún día usted ya leyó, usted tiene que saber qué tiene que hacer. Pero si no ha leído o no ha escuchado, es porque tal vez no quiere o porque no le ha llegado la palabra al oído. Pero Dios es misericordioso y siempre pone una persona para que le hable claro las cosas de Dios. Porque hay muchos también predicando cosas que no son, pero siempre Dios, si usted busca la salvación, si usted le pide que lo guíe, lo va a guiar y le va a llevar una persona que le va a hablar las cosas como son. Y hacemos una oración por todas las parejas, para que puedan entenderse, para que el que está viviendo en fornicación comprenda que tiene que buscar de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, protege todos los hogares, principalmente los casados, y intercede por los que viven en fornicación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga siempre.